Buenas noches, maestra, Buenas compañeros. noches, bien, por favor. Buenas noches. Qué bueno, me Buenas noches, alegra. maestra. Buenas noches. Ok, vamos a dar inicio. Lo primero, pues sí, es preguntarle si los que estuvimos en la clase pasada pudimos o tuvimos tiempo de llevar un pequeño análisis ya propio en casa de los artículos que analizamos. Si recordamos, 372 y 395. Bueno, en este caso, el que nos interesaba, el que teníamos que ver la división y poderla ubicar y memorizar de preferencia, era el del 372. Vamos a colocarlo en pantalla, permítanme. Por ahí les mandé esta diapositiva y algunos lo tienen, a lo mejor algunos ya hasta la imprimieron. Ok. Si nos damos cuenta, aquí tenemos, miren, la diapositiva, es nuestro artículo 372 y tenemos la división que pueden ver en pantalla. Es muy importante que lo ubiquen de esta manera también en sus códigos, ahí con unas letras pequeñitas con lapicero pueden colocarle. Aquí hicimos la división, en color azul encontramos el A1, A2, no sé si ya en casita lo hicieron. Posteriormente, en este caso, si la persona no es liberada, como vemos aquí en el inciso B, bueno, esto daría parte, ¿verdad?, a nuestro redirecto. El primero es nuestro directo, son preguntas libres, recordemos, y en nuestro redirecto, pues son preguntas que están condicionadas a las primeras que se llevaron a cabo. Eso es lo único que teníamos nosotros que ubicar, ¿sale? Recuerden, 372 nos sirve para dos audiencias, tanto para la de vinculación como para la de juicio. Cuando hablamos de vinculación, únicamente qué es lo que señalamos, ofrecemos y tienen que admitirnos. ¿Y qué más? Tiene que llevarse el desahogo y tiene que incorporarse en vinculación. Vinculación. Pero en juicio únicamente vamos a llevar ese desahogo y esa incorporación. ¿Vamos bien? ¿Eso lo ubicamos? Recuerdan que también les compartí por ahí una diapositiva para poderlos diferenciar. La diapositiva que decía que en este caso decimos que se juntan dos audiencias en la vinculación porque llevamos a cabo todo esto, ¿sale? Cuando hablamos ya de una intermedia de manera general, bueno, pues únicamente ofrecemos y ¿qué pasa? Bueno, se nos admite, pero en el juicio, bueno, se desahoga y se incorpora. En la vinculación se junta todo. ¿Vamos bien? ¿Eso sí lo recordamos? Ok. Esto sí es muy importante. Por favor, hagan esa división. ¿Sale? Porque ahorita vamos a ir avanzando. Ya por ahí también la última vez, la última clase, hicimos la ubicación de los diferentes tipos de preguntas. Aquí hay tres puntos que tenemos que analizar en esta clase y que nos deben de quedar muy claros, ¿sale? Vamos a analizar los tipos de preguntas que están en nuestro artículo 373. También tenemos que llevar un análisis de esas preguntas, pero ojo. Vamos a poder hacerlo en esta clase únicamente de manera muy general. ¿Por qué? Porque para poder profundizar, nosotros tendríamos que ver diferentes ejemplos reales, ¿sale? Para nosotros poder diferenciar y hacer como una actividad entre nosotros y poder irlas ubicando. Se les daría material, se les compartiría material, cada uno, obviamente al momento de participar, los demás tendrían que estar pendientes para poder ubicar, bueno, si estamos hablando de preguntas ambiguas, poco claras, conclusivas, relevantes, argumentativas, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos llevaría demasiado tiempo. Lo que vamos a hacer ahorita es únicamente analizarlas de manera muy general, como si fueran conceptos con unos ejemplos. ¿Vamos bien? El tercer punto en el que se pretende llegar en esta clase, bueno, pues es el análisis de nuestro artículo 376. Recuerden ese refresco de memoria. Ok, una vez que ya tenemos presente esto, estamos dividiendo la clase, repito, tipos de preguntas, 373, un análisis breve de preguntas, ok, en nuestro punto 2, igual de este 373, y análisis del 376 por cuanto al refresco de memoria. Ok, nos trasladamos a nuestro artículo 373. Ya la tenemos ubicada. La última clase se hizo la división. Por ahí está alguien que nos gusta apoyar. Ángel, Abraham, Edgar. En Hola, términos de Volvemos. 66, el 66, por favor.
Adelante, Abraham. 373. Reglas para formular preguntas en juicio. Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre los hechos específicos. En ningún caso se permitirán preguntas Vamos a ir ambiguas. despacio. Abraham, vamos a ir despacio porque tenemos alumnitos que acaban de ingresar. Este artículo Ah, lo ok, vamos a ir perfecto, profe. dividiendo. Ok, Aquí, en el primero, ya en la clase pasada se les dijo que subrayaran como primera hipótesis sobre un hecho específico. Vamos a subrayarlo o vamos a ponerlo de otro color. Aquí tenemos la primera, ok. ¿sale? Esta primera sobre un hecho específico, ¿qué significa? Bueno, que no puedes preguntar dos cosas en una, ¿sale? No podemos preguntar dos cosas en una. Así le vamos a colocar, traten de hacer sus apuntes, ¿sale? ¿Qué significa? Te está diciendo, ok, tienes que hablar sobre un hecho, ¿sale? No puedes mezclar dos cosas a la vez. ¿Qué pasa si yo le pregunto en este caso a Ángel Copado, ¿a qué horas llegó y qué hizo después? ¿Qué me responderías, Ángel? En términos de 66, nuestra, llegué a las 10 de la noche y cené. Vamos con calma. Yo te pregunto, ¿a qué horas llegó y qué hizo después? Ok, vamos a desmenuzarla. ¿Cuántas preguntas le estoy haciendo a Ángel? En una sola. Dos, Dos, ¿verdad? ¿Y qué nos está señalando esta regla? que nada más puede ser sobre un hecho. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Separarlas, ¿verdad, Ángel? Sí, Ok, cuando ustedes como abogados se están dando cuenta que se está dando esta situación, ahí es donde pueden usar su 374. ¿Recuerdan qué dice el 374? Objeción, su señoría. Adelante. Vamos a darle lectura a de las objeciones para que ya lo tengan presente y ya no volver a regresar aquí y seguir con nuestro 373. en Abraham, términos de ¿nos apoyas? 66, nuestra. Ah, adelante, Ángel. 374, objeciones. La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. El juez analizará la pregunta y su objeción, y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá de plano. Contra esta determinación no se admite recurso alguno. Es todo, maestro. Ok, nos damos cuenta. Dice, la objeción de preguntas debe realizarse antes de que el testigo emita respuesta. Pero ojo, muchas veces cuando están en audiencia no dejan ni siquiera que el abogado termine ahora sí que de formular su pregunta y ya están objetando. Eso no es correcto. Sí van a objetar, pero hasta después. ¿Sale? Vamos a regresar a nuestro 373. Si ustedes llegan a cometer ese error, el juez se va a poner, pero como chile maduro, ¿eh? Entonces, aguas. Ok. ¿Ya nos quedó claro esta? De manera general, tiene que ser sobre un hecho específico. ¿Vamos bien? Seguimos leyendo, Abraham. En términos de 66, Ok, Ángel. en ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras. Ok. ¿Qué significa esto? Bueno, este tipo de preguntas ustedes las van a identificar porque siempre van a dar lugar a otra pregunta más o a otras preguntas más. Por ejemplo, si yo le pregunto a Edgar, ¿a qué hora llegó? ¿Qué me respondería Edgar? A las 8 de la noche. Mm, escucha, yo te pregunto, ¿a qué hora llegaste? ¿A dónde? ¿Cuándo?
¿De dónde? No ando, bueno. Mm. Perfecto. Ok, ¿se dan cuenta? Ok, estas preguntas siempre van a abrir puerta a otras preguntas. Nosotros debemos de qué? De precisarlas, ¿sale? Debemos precisarlas. ¿Cómo las vamos a identificar? Bueno, porque al momento en que el abogado le esté formulando esa pregunta al testigo o viceversa, en este caso el Ministerio Público, bueno, nos vamos a dar cuenta de que esta está generando o está abriendo puerta a otra u otras más. ¿Sí nos queda un poquito claro? Sí, profe. Ok. Ahora imagínense, aquí no se está precisando en este caso el lugar. ¿Por qué? Porque pues como lo dijo la compañerita, nos vamos a interrogar, bueno, ¿a dónde? O sea, le estoy preguntando a qué hora llegó, pero no le estoy especificando también el punto, ¿no? Al que se supone que él debe de dar respuesta. Ok, seguimos avanzando, Ángel. Con gusto, maestra. Preguntas ambiguas o poco claras. Ok, aquí tenemos otra. Esta sería la tercera. Anótensela, poco claras. Yo aquí la identifico como un chilaquil con huevo. ¿Por qué? Porque prácticamente al momento en el que te están interrogando van a señalar un montón de puntos. Por ejemplo, este, cuando llegó el imputado, eh, ¿hacia dónde se dirigió? Saludó a la vecina, pero pues la vecina resulta que es su prima o una mezcla. Sí, una mezcla, así como de que, ¿entendieron un ejemplo? ¿Entendieron lo que yo acabo de preguntar? No, profe. Otra, que le preguntan al testigo, bueno, y cuando llegó y vio al imputado, pero pues estaba doña Lupe, quien era pues la madrina de pues del testigo que llegó, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Me entienden? Mm, Ay, Dios mío. No son nada claras, ¿verdad? Ok, vamos a subrayar esta, ok, es la tercera, seguimos avanzando, ¿cuál es la que sigue, Ángel? Conclusivas. Bueno, estas conclusivas, por lo regular, tienden a adelantar las conclusiones, ¿sí? ¿De quién? Bueno, del MP, o defensa en esto, bueno, esto se da más en los alegatos finales. Así le colocan. Si pueden, colóquenselo para que no se nos vaya a olvidar. Estas que hacen, bueno, tienden a adelantar, en este caso, pues las conclusiones, ¿no? Tanto del Ministerio Público como la defensa, así como en los alegatos finales. Un ejemplo, yo le digo a Abraham Domínguez, entonces usted le disparó al imputado porque usted, Oh, no sé, estaba molesto porque le robó hace 3 meses a su hermana. ¿Qué estoy haciendo? Resolviendo, según Prácticamente encaminándolo, ¿no? Me estoy adelantando a esa conclusión. Ok, la siguiente. espero del impertinente. 66. Impertinentes, profe. Ok, si recordamos las características de la prueba para poderlo ubicar, así un ejemplo, algo muy parecido. Recordamos por qué en las características de la prueba mencionamos que son impertinentes, porque no tienen qué, una relación con qué, con Relación un... con el hecho. Ah, No tienen una relación. exactamente, no hay una relación con el hecho, ¿sale? No tienen relación ni con un antes, ni con un durante, ni con un después. Así colóquenselo. Un ejemplo. ¿Sabía usted que el imputado ya había llevado otro robo en una vivienda pasada, hace una semana? ¿O ya había llevado un robo hace 3 meses? Bueno, ¿qué nos interesa, verdad, que él haya robado hace 3 meses? Sí, nos interesa el momento en lo que se está llevando el presente juicio. ¿Sí lo comprendemos? Ok, ahí
Simón. colóquenle, no sé, entre paréntesis, no se trata de nuestro caso. Entonces, por ende, sería una pregunta impertinente. ¿Ok? Seguimos, Ángel. Sí, irrelevante. Ok, irrelevante, a diferencia de este impertinente, si se dan cuenta, el impertinente, pues sí, también está hablando de un robo. ¿Sale? Pero no pertenece, en este caso, a nuestra teoría del caso, por así decirlo, o al caso en concreto que se está llevando a análisis, perdón. Y esos irrelevantes, bueno, pues estas no tienen relación, ahora sí que de plano de nada, no tienen ninguna relación directa, por así decirlo, con pues lo que se está mencionando. Maestra, Colóquenselo, entonces el 76 podría ser, ¿sí? usted robó la casa y traía calzones rojos, ¿no? No tiene Usted que robó ver la con casa, el- traía calzones rojos. Ok, sí, sí, sí. no Muy tiene bien, nada. porque hay que tener, ajá, exactamente, hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, si es hacia, en este caso, el imputado, la pregunta, a lo mejor es de esos muchachos que ya ven que se ponen los pantalones hasta abajo. Y a lo mejor pues entre lo que están presentando, pues mencionaron que se le alcanzaban a ver los calzones rojos. Entonces, imagínate que se lo pregunten en este caso, no sea la agraviada. Ahí sí, dices tú, oye, esto no viene en el caso. Vamos bien. Bueno, en este caso sería boxer, un ejemplo. Pero sí, muy bien, muy bien, Angelito. Ok, seguimos. ¿Cuál O sería? argumentativas. Ok, las argumentativas. Bueno, estas, pues tratan de aumentar la información en este caso que pues la persona ya dio en su declaración. Un ejemplo de ello, alguien que nos gusta apoyar, algo que se imaginen. Supongamos que yo le pregunto, en este caso a ver, a Gwendolyn. Bueno, entonces usted vio cuando el imputado se subió a un bocho color blanco y se alejó sobre el lado izquierdo. Pero imagínense que Gwendolyn únicamente comentó que se subieron a un coche y se fue. ¿Qué estoy haciendo yo en mi Pues pregunta? pienso yo que está tratando de incorporar información, algo que no estaba dentro ya de la carpeta. Exactamente. En este caso, ¿qué estoy diciendo además? Sí, o sea que, El color, ¿verdad? En ajá, este caso del bocho y el lado hacia el que se dirigió. Es algo que no dijiste tú, que yo estoy agregando de más. Ujú. Sí, ustedes díganme si voy muy rápido, ¿eh? Va no, bien, maestra, profa, está va bien, bien. profa. Ok, ok, perfecto. Seguimos entonces, Angelito. Pero que sí, maestra, que tiendan a ofender al testigo o a peritos. Imagínense que, bueno, aquí pueden colocarle, yo las ubico porque digo, es como si te trataran como tarado, ¿no? Como una persona que no vas a comprender como ignorante. Entonces, imagínense que le digan, bueno, pues es usted adivino, o tiene oído biónico, o visión de águila. Imagino, porque sí, llega un punto en el que, bueno, cuando ya se están en los interrogatorios y contrainterrogatorios, en los que pues sí se calienta un poquito la situación. No sé quién haya estado ya en audiencias, Abraham o alguien que haya estado ya en audiencias, suele pasar que llega un momento en el que como que se molestan o se calienta la situación y ya no miden. ¿Sale? Ya no miden ni las preguntas ni la forma de hablar. Entonces sí tenemos que tener también cuidado con esto. ¿Sí comprendemos esta? Sí, Sí, sí es maestra. claro. Ok, seguimos avanzando. Anoten porque ahorita ustedes me van a decir que anotaron, ¿sale? Vamos a elegir a alguien al azar. Ok. ¿Cuál es la siguiente, Angelito? Sí. O que pretendan coaccionarlos. Ok. ¿Qué se nos puede venir a la cabeza? Aquí, ¿qué sucede? Es como coaccionar, ¿qué es prácticamente? Pues Pues amenazarlos, ¿no?
diciendo que hagas algo para, o sea, como por Como ejemplo, tratar hasta de favorecer a alguien con esa forma de estar eh, pidiéndote que hagas algo que no es, o pienso yo, o sea que, Término imagínate del que tú eres CTC. adelante. Bueno, en lo que yo entiendo que para los peritos o testigos, al coaccionarlos es cuando se están interrogando, es tratarles de sacarles información, o sea, hasta la que no saben, me imagino, porque lo están cuestionando, si saben de otros hechos, coaccionar. Sería como amenazarlos, como obligarlos de cierta manera, ¿verdad? Porque imagínense que su testigo es una persona que desconoce, ¿sale? Imaginemos que no es un perito en este caso, que es una persona que desconoce del sistema, desconoce de las consecuencias jurídicas que puede contraer, etcétera, etcétera. Entonces, que la persona que en este caso le está preguntando, le dice, bueno, pues, ¿quiere usted ir a parar a la cárcel? ¿Cómo suena esa pregunta? como amenazando, o sea que, Amenazadora. porque si no haces lo que esa persona te dice, o sea, va a traer consecuencias, y claro que la persona se ve obligada pues a hacer las cosas porque ya te están diciendo, si no haces esto, te va a pasar esto. Por ejemplo, cuando a veces la persona le dicen al imputado que se someta a a una prueba de algo, ¿no? Entonces, y la persona pues no quiere, pero le dice, si no lo haces, generalmente le dice, si no lo haces, que mira que va a traer consecuencias, porque, y ya le dice que estás faltando, o qué sé yo, algo que es tu deber, o qué sé yo, lo pueden engañar, por decirlo así, para tratar de que No, él haga algo, pienso yo. prácticamente lo estás Lo estás obligando porque obligando. al decirle, imagínate que le digan, bueno, si no declaras, esa persona se va a ir muchos años a la cárcel. ¿O tiene usted dinero para pagar los daños? O sea, lo estás de cierta manera obligando. ¿Vamos bien? Entonces, esta sería nuestra, ¿qué? Nuestra novena, ¿verdad? La décima, seguimos, Angelito. Sí, maestra, con gusto. Las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio. Ok, perfecto. Estas preguntas sugieren respuestas, es lo que le podemos colocar. Estas preguntas sugieren respuestas. Un ejemplo, entonces la persona lo golpeó por querer desquitarse, ¿verdad? ¿Suena o no suena? A que estoy sugiriendo que esa persona me esté dando una respuesta. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Término del Otra podría 66, ser por maestra. la distancia no pudo apreciarlo, ¿verdad? Ujú. Ok. Ustedes me dicen. Sí, maestra. Ok. Seguimos. La 11 aquí, aguas. Nos vamos a trasladar a nuestro artículo, bueno, 375. En términos del 66, maestra, buenas noches. Buenas De la noches, que acabo, adelante. de la que acabo de comentar, perdón, es que se me cortó poquito porque estoy en el celular. Dijo sugestivas, ¿verdad? Sí, son las sugestivas. Aquí también pueden La- hacerle una anotación antes de pasar a nuestro siguiente artículo. Sí es muy importante que nosotros identifiquemos algo. Chequen lo que dice al final. Angelito, ¿puedes darle lectura desde que menciona sugestivas? Gracias. Sí, Con todo gusto, las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio. ok. Aquí nosotros ya llevamos el análisis del 372, la clase pasada, recordamos. El oferente es quien en este caso, pues primero va a interrogar
Hablando del juicio, bueno, en este caso es el Ministerio Público, él interroga, pero él no puede hacerle este tipo de preguntas, en este caso a su testigo, a su perito, incluso en este caso al agraviado, perdón. Vamos, bueno, no sé si aquí me están entendiendo o ya los voy a confundir. Vamos bien, maestra. Ok, no puede hacérselas. Vamos, ¿por qué? Porque sería como sugerirle él esas respuestas, ¿sale? Hay una excepción que ahorita vamos a analizar, ojo. Entonces, ¿quién puede hacer ese tipo de preguntas únicamente? La contraparte. El artículo está bien específico. ¿Vamos bien? Ahora, si nosotros nos trasladamos al 375, perdón, 375, vamos a darle lectura. Edgar, Ángel o Yasmín, alguien que nos pueda apoyar. En términos de 66, maestra. Artículo 375, testigo hostil. El tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando ad- advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil. Ok, Edgar, imagínate, hablando un ejemplo de la vinculación. Recordemos que nos dan un plazo constitucional, nosotros decidimos, pero antes de que se fije el plazo, bueno, traen la libretita, se fija y demás, a ti te dan la oportunidad de que en ese momento tú puedas ofrecer o puedas solicitar, ¿verdad? Algo que pues vas a necesitar en su momento de la otra parte. ¿Recuerdan esa clase? Pero también durante ese término constitucional, recuerden que debe de ser pues, con 2 días de anticipación porque te dice que son 48 horas, acuérdense, artículo 90, 91, ¿qué te está diciendo? Que tienes que citarlos. En este caso, imagínate, Edgar pidió un testigo de la contraparte, pero cuando él empieza a hacer sus preguntas, por así decirlo, en este caso él es el oferente hablando de vinculación, él empieza a interrogar qué va a suceder. Imagínense que es el policía. Va a decir, no, pues fíjese que no me acuerdo, no esto, no el otro. Empieza a evadir las preguntas, ¿sale? Entonces él, este es su arma. ¿Qué le va a decir al juez? Que pide que en términos de qué, del 370 y qué, acabamos de leer, 5, ¿verdad? Se declara el testigo hostil y de esta manera él puede realizar esas preguntas. ¿Vamos bien? Esas preguntas sugestivas. ¿No los enredé? No, maestra. Tenemos la primera indicación que nos está diciendo el artículo 373, ¿sale? Nos dice que pueden realizar esas que la contraparte, pero si en este caso, ¿verdad? Se está evidenciando que esa persona se está comportando de manera hostil, sí puede llevar a cabo esas preguntas sugestivas el oferente, pero siempre y cuando se advierta esa condición, ¿sale? Bueno, seguimos avanzando. La doceava la vamos a encontrar en el 372. Váyanse al artículo 372. Si se dan cuenta, aquí en el penúltimo párrafo, puedes darle lectura, también Angelito, por favor, donde nos está señalando que de la cuestión de las hipótesis, a ver, déjame, es que aquí mi pantalla como que se borra mucho, como se me Con todo cuartió. gusto. Ángel Copado, penúltimo, Sí, con todo gusto. Es lo que está subrayado en rojo, en naranja, ¿verdad, maestra? ¿sí? Al perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a las que el perito deberá responder atendiéndose a la ciencia, la profesión y con hechos hipotéticos propuestos. Es todo. Ok, perfecto. Esto que nos señala, bueno, aquí puede ser ya sea que se apoye o que se niegue alguna hipótesis, en este caso del perito, ¿sale? Son exclusivos para ellos, porque obviamente, pues desconocemos, ¿verdad? Alguna cuestión, no tenemos conocimiento de todo, entonces estas preguntas ya van a depender de
Si es para, en este caso, apoyar o negar la hipótesis. Un ejemplo, que ustedes le preguntaran al perito, ¿no? El revólver, puede recargarse en 5 segundos. Ejemplo. Aquí agréguenle, bueno, no sé si sea conveniente que le agreguen los artículos, no sé si recordamos la cadenita en este caso de los periciales, que son el 136, el 272 y el 383. Eso siempre tenganlos presentes. Ok, vamos a seguir avanzando. Aquí sí necesito que saquen lapicero y una hoja porque conforme vayamos analizando el ejemplo que les voy a ir dando, tienen que ir tomando apuntes. De hecho, ustedes se deben de acostumbrar porque cuando estén ya en una audiencia, todo lo que vayan declarando y demás, ustedes tienen que tomar anotaciones. Agréguenle también a la cadena de en este caso de los peritos, el 300, 68. Permítanme. Sí, 368. ¿Ustedes me indican, ya que tengan lápiz y libreta en mano? Cuando gusten, Ok, perfecto. Aquí aguas. ¿En qué van a poner atención? Van a poner mucha atención en lo que va a fluir, ¿sale? Porque muchas veces va a haber una cuestión para nuestro 376, vamos para allá, donde puede surgir, ¿verdad? Alguna cuestión donde nosotros vamos a identificar, ya sea en una declaración que se haya llevado anteriormente o en la declaración que está llevando en el interrogatorio. Entonces, aguas. Imagínense que cuando se llevó el interrogatorio y ese contrainterrogatorio, en un primer momento, ¿ok? Cuando ustedes le preguntan al testigo, en este caso un ejemplo, con Edgar, ¿ok? Le preguntan al testigo, en este caso Edgar, por cuanto al número de personas que estaban en el lugar de los hechos. Pero imagínense que Edgar responde que, mm, pues que no recuerda, porque eso ya pasó hace mucho tiempo, ¿sale? Uno. Ok, ya tenemos la respuesta que dio Edgar. Vamos bien. Ahora imagínense que en un segundo momento, en una segunda pregunta, ustedes a él le están preguntando, en este caso, si él recordará haber declarado con anterioridad acerca de los hechos que son motivos del presente, pues en este caso, juicio. Pero imagínense que Edgar responde que sí recuerda. ¿Sale? Tenemos dos. Ahora, en un tercer momento, imagínense que ustedes le preguntan a él si él se acuerda ante qué autoridad declaró, ante qué autoridad llevó a cabo esa declaración, y en este caso Edgar responde que ante el Ministerio Público. ¿Sale? Después, ¿qué va a suceder? Aquí ustedes vuelven a hacer otro interrogante. Imagínense que una vez que ya dijo, ustedes le preguntan a Edgar, señor Edgar, usted, si en este caso le presentamos la declaración, recordaría que, imagínense que nos responde, pues que sí. Ok, tenemos 4 puntos. Estos que no se nos olviden, son muy importantes. ¿Nos puedes apoyar, Edgar? ¿Cuáles son los 4 que mencioné? Para ver si nos quedaron claros. Primero, ¿qué te pregunto? Me preguntó ¿El número si de recordaba los hechos, el número de personas que estuvieron, en el que lugar? sí, Ok, en el lugar. posteriormente. Yo respondí que había pasado mucho tiempo, que no recordaba, y luego en el segundo momento era, Si recuerdas haber declarado acerca de los motivos del presente ¿qué? Juicio. sí, del ¿Qué me presente respondiste? juicio, que sí me acordaba. Ok. Tercero, ¿ante quién se hizo? Ante el Ministerio Público. Sí, me acuerdo que fue ante el Ministerio Público. Y el cuarto, el de Si que yo si te me pregunto presentaba que la si yo te... presentación. ajá. Sí,
Si Es recordarías esa declaración que hiciste ante el Ministerio Público, ¿qué me respondiste? que sí. Ok, ahora aquí, ojo, ¿qué es lo que pueden identificar? Vamos a darle lectura al 376 para que vean qué es lo que quiero que ustedes ubiquen. Permítanme, vamos a colocarlo. Ok, aquí está. ¿Nos ayudas, por favor? Tenemos- Adelante, Julián. Sí, en términos del 66, gracias, compañero. Ujú. Artículo 376. Lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones en audiencia. Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, del testigo o del perito, podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiera participado, realizando cualquier tipo de manifestación cuando fuera necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante, superar o evidenciar contradicciones o solicitar las aclaraciones pertinentes. Con el mismo propósito, se podrá leer durante la declaración de un perito parte del informe que él hubiera elaborado. Ok, perfecto. Ya leímos el artículo completo, pero ojo, desde el principio nos está diciendo que la lectura es para apoyo de qué? De Memoria. memoria, ¿qué Memoria. nos dice? Demostrar o superar contradicciones. En este caso, ¿qué es lo que le sucedió a Edgar en la primera pregunta? De acuerdo a la respuesta que nos dio. Es que no recordaba. No Ujú. recuerdas. Ojo, ojo, quédate con esto. Ahora nos vamos a ir al artículo 44. Posterior, váyanlos ubicando en sus códigos porque sí es importante. También se va a colocar aquí en pantalla. Permítanme. El 44, posteriormente el 354. Estos artículos anotan los abogados. Ok. En esta parte de aquí, por favor, Abraham, ¿nos apoyas? Sí, gracias, profesora. En términos del 66, eh, el artículo 44, oralidad de las actuaciones procesales. El órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Solo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones. La parte interesada en dar lectura a algún documento o registro solicitará al juzgador que presida la audiencia autorización para proceder a ello, indicando específicamente el motivo de su solicitud conforme a lo establecido, conforme lo establece este artículo, sin que ello sea motivo de que se reemplace la argumentación oral. Ujú. Ok, si nos damos cuenta, este artículo es por cuanto a nuestro principio de oralidad, pero sí nos está señalando, ¿verdad? Que sí hay una excepción para esa cuestión de darle lectura. ¿Qué nos dice? ¿Que es para qué? Nuevamente, ¿qué nos está señalando ahí? Evidenciar, ¿qué más? Demostrar, superar contradicciones. Pero, ¿qué significa? Ok, más adelante nos dice que la parte interesada, ¿sale? La parte interesada, esto también se lo tienen que subrayar, en dar lectura a algún documento de registro. ¿Esto por qué? Porque recuerden nuestro 20, si recordamos nuestro 20, inciso A, fracción tercera, acerca de la prohibición de dar lectura a los antecedentes de investigación. Ok, por ese motivo, pero aquí nos está señalando que se debe de solicitar en este caso a quien está presidiendo esa audiencia para que él dé la autorización y proceder a lo indicado. ¿Qué fue lo indicado? Bueno, para apoyo de memoria, para demostrar o superar esas contradicciones. Es lo mismo que nos está señalando el 376, ¿sale? Ahora vamos a analizar
Ok, esto también, miren, motivo de su solicitud conforme lo establece este artículo. Apenas vamos a llegar a este punto, pero también subráyenselo o si pueden tomar el apunte y pasarlo a su hojita que les dije para no volver a regresar porque nos vamos a ir de corrido, no, si no no nos va a dar el tiempo. Ok, esto es importante, ese motivo por el cual ustedes pretenden darle esa lectura. En este caso, lo que mencionábamos de Edgar, ¿qué pasó con Edgar? Bueno, no recuerda. ¿Qué queremos? Pues tratar de que él recuerde lo que manifestó, ¿verdad? En esa declaración. Ahora bien, 354, dirección del debate de juicio. Vamos a darle lectura, permítanme. ¿Alguien más? Esta parte de aquí. Sí, en términos de 66, maestra. Adelante. Artículo 354. Dirección del debate de juicio. El juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión, impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba. Ok, si nos damos cuenta aquí nos dice que ¿qué va a hacer el juez? Ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, ¿verdad? Si lo ubicamos, esto subráyanselo, esto es muy importante. Ahora vamos a regresar a nuestro 376. Ok, ahora bien, ya vimos lo que nos señaló ese 44, vimos, ¿verdad? Lo que nos señaló el 354 y estamos en este 376. No olvidemos los 4 puntos que analizamos por cuanto al tema de Edgar, ¿sale? Ya palabra clave, recordar. Ahora, imagínense que ya están en la audiencia. ¿Qué va a suceder? Ok, ustedes le van a decir al juez cuando ya estén identificando esta cuestión, bueno, que en términos de los artículos 44, 354 y 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué va a suceder? Van a solicitar esa autorización y que ordene al secretario, en este caso de la sala, que se le ponga a la vista, en este caso a Edgar, su declaración, ¿sale? Que fue emitida en fecha chalala ante el órgano de investigación, ¿sale? Permitiéndonos sentar las bases de la siguiente forma, su señoría. ¿Qué es sentar las bases? Vamos para allá. En un primer punto, abogados, tenemos que nosotros decir esa necesidad. Recuerdan que uno de los artículos nos decía que teníamos que, se los dije ahorita, esta palabra la van a subrayar. Creo que no le van dando seguimiento, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, profa, sí, sí. Sí, maestra, sí le escuchamos. Ok. No se enojen, pero es que sí deben de ir dando seguimiento. Ok, ¿dónde está esa necesidad, abogados? Ya lo tienen en pantalla nuevamente. Vuelvo a repetir. Entonces, como número uno, abogados, ustedes le dirían, su señoría, bueno, van a sentar las bases de la manera siguiente. Número uno, existe necesidad de que esta defensa, ¿sale? Esclarezca los hechos en términos del artículo 20 constitucional, inciso A, fracción primera. ¿Por qué este 20 constitucional, inciso A, fracción primera, abogados? ¿Recordamos los objetos del sistema?
Vamos a darle lectura mejor, porque, ay, Dios mío, estos artículos ya los hemos analizado muchas veces. Término del Por eso, que ha 66. de ser los hechos. Maestra, Adelante. ¿qué artículo mencionó? El 20 El 20, constitucional. inciso A, fracción primera, donde nos ¿Me, habla de los objetos de nuestro sistema. me permite, maestra, que en términos del 66, Adelante. el proceso penal tendrá, tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Perfecto, perfecto, perfecto. Este artículo, recuerden que señala lo mismo, el artículo 2 de nuestro Código Nacional. ¿Sale? Sí, maestra. Perfecto. Esos vínculos, agréguenselo ahí a un costado. La cosa es que ya los tengan también presentes y a la mano. Entonces, repito, ¿qué le van a decir al juez? Bueno, que cuando ustedes van a dar sus puntos para que se puedan sentar esas bases, repito, existe necesidad de que esta defensa, pues en este caso se establezcan, ¿verdad? Los hechos, se esclarezcan estos hechos en términos del artículo 20, inciso A, fracción primera, ¿sale? En relación de ese artículo 2 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y se logre precisar que las personas que se encontraron en el lugar, estamos regresando a nuestro punto 1, ¿recuerdas, Edgar? ¿Por qué? Porque tú no recuerdas, ¿verdad?, quiénes fueron esas personas, no lograste identificarlo, dices que pasó mucho tiempo. ¿Vamos bien? Entonces, esa es que nuestra necesidad. ¿Para qué? Para que se puedan, en este caso, esclarecer, ¿verdad? Esos hechos. Y ya tú puedas recordar quiénes fueron las personas, en este caso, que se encontraron, ¿verdad?, en ese lugar. Y que obviamente son motivos del presente juicio. ¿Sí nos queda claro? Sí, maestra. Ok. Como punto 2. Ok. Toda vez, bueno, sí podrían decírselo hacia al juez, ok. Toda vez que se solicita, se lleva a cabo la autorización de ponerla a la vista dicha declaración y que proceda en este caso su lectura en términos de los artículos que ya los anotamos. 44, 44. 44, perdón, adelante. adelante. En términos del 354, ¿qué más? 66, el Adelante. 44, el 20 constitucional, inciso A, fracción tercera, el 354 y el 376, maestra. Ok, aquí vamos a separar. Aquí tú en tu segundo punto le estás diciendo que necesitas, ¿verdad? Que en este caso estás solicitando que se lleve a cabo esa autorización de poner en este caso la declaración para que se esclarezca. Ok, perfecto. 44, 354, 376. En este punto, el otro ya lo mencionamos en el primero, ¿sí? Ok. ¿Para qué? Para que en este caso se nos permita a nosotros utilizar esa técnica del refresco de memoria. ¿De qué artículo? Bueno, del 376. Ante la imposibilidad, en este caso del testigo, Edgar, de recordar en estos momentos lo que declaró con anterioridad en fecha, pues ya, chalala, chalala, la fecha que ustedes imaginen, una semana después de, no sé, de ocurridos los hechos, en apoyo de esta defensa, en respeto al principio, en este caso, de la defensa técnica y adecuada, como señala el artículo 20, que 20 constitucional, inciso B, fracción que nos señala este principio constitucional. Séptima, abogados. Y el 117, fracción onceava. Vamos a anotarlo. Ya nos quedan 2 minutos, pero miren, vamos a ubicarlos de volada. 20 constitucional, inciso B, fracción séptima, nada más para que vean, allí está el principio de la defensa técnica y adecuada. Aquí sí me gustaría que los que ya tenemos este tiempo en clases me apoyen para que la clase se vaya de volada, ¿sale? Y no nos atrasemos, porque imagínense, vamos con nuestro primer ejemplo, esto por cuanto, pues, al refresco de memoria. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo es de que él no logra recordar. Tendremos que avanzar en un segundo ejemplo, pero por así que por la cuestión de la hora ya se nos está, no sé, se nos está terminando. Ok, por aquí tenemos el artículo. Yola, ¿nos apoyas dándole lectura?
¿Quiere que lo lea, maestra? Adelante. La séptima, ¿verdad? Sí. Será juzgado antes de 4 meses si se tratare de delitos. A ver, permíteme. Octava, sí. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no A ver, quiere o no. permíteme, sería la octava C. Permíteme. Listo. Sí, el octavo, ¿verdad? Ujú, sí, octavo. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Perfecto. Bueno, en este caso, nos trasladamos también al artículo 117, fracción 11. Ese creo que sí es. Espero que esta vez sí la tiene. El otro, corríjanlo. Es octava del C. No sé si se escucha por ahí el pleito que traen mis adolescentes. Una disculpa, abogados. No se Perdón. preocupen. Está en pantalla, abogados. Sí, maestro. ¿Lo leo? Adelante. Es dentro del artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las obligaciones del defensor, en su fracción novena, dice ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia correspondientes y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público o la víctima u ofendido cuando no se ajusten a la ley. En la fracción 11, participar en la audiencia de juicio en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas Es ofrecidas. la onceava. Es la onceava. Sí, sí, fracción onceava, participar en la audiencia de juicio en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las de los otros intervinientes, hacer las objeciones que procedan y formular sus alegatos finales. Ok, aquí también corrigen, entonces era la 11. Ok, no, si esas sí se las dije bien, ¿verdad? Sí lo Ok, dijo bien, vamos a maestra. pasar perfecto, vamos a pasar a nuestro tercer punto. Ya una vez que ustedes, pues ya le dijeron a él cuál es esa necesidad o el por qué ustedes están pidiendo, ¿verdad?, que se le dé lectura, independientemente de esta prohibición de esos antecedentes, ustedes le van a decir al juez que una vez sentadas las bases, por así decirlo, en este caso de la aceptación de haber, declarado, en este caso Edgar, con anterioridad ante el Ministerio Público, y que pues en este caso no podía reconocer su declaración perdón, que él podía reconocer esa declaración al ponérsela en este caso a la vista. Bueno, pues establecemos que existe la necesidad de ponerle a la vista su declaración para apoyo de memoria. ¿Estamos bien? Y pues que así de esta manera él pueda recordar cuántas personas estuvieron en el lugar de los hechos. Por último, su señoría, un ejemplo, es de, pues es de mencionarse que dicha declaración
Se trata de un antecedente en términos del artículo 20, inciso A, fracción tercera. Sí, le vamos a dar lectura también. Es inciso A, fracción tercera, sí. Recuerden que esta prohibición también pues la encontramos en diferentes artículos. No sé si los recordamos. Entre ellos el 259, 320, 356. El 320 lo usaríamos en este caso si estuviéramos en vinculación. Bueno, le damos lectura a este 20, constitucional, inciso A, fracción tercera. Y si ustedes siguieran en este caso argumentando, pues le podrían decir que no pueden ser tomados en consideración esos antecedentes de investigación, así como lo señala pues ese artículo y el 385, pero sin embargo hay un criterio de la Corte, que ahorita lo vamos a analizar ya para culminar, señala que pues sí podría resultar en este caso procedente a la solicitud que ustedes están llevando, porque pues se trata, ¿no?, de un solo medio de prueba, en este caso, porque se trata de una sola declaración, o sea, sí lo podemos llevar. Ok, vamos a ver. Aquí está el 20, inciso. ¿Alguien que nos pueda ayudar? Término del 76, maestra. Adelante. Adelante, Yolanda. Gracias. Artículo 20, inciso A, fracción tercera. Para los efectos de la sentencia solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada por su naturaleza requiera desahogo previo. Es todo. Perfecto. Si nos damos cuenta, ahí está esa prohibición, por así decirlo, de los antecedentes. Vuelvo a repetir y vamos a resumir. En el primero, ustedes para poder sentar esas bases, ¿qué van a decirle? Esa necesidad, ¿verdad? Para que en este caso se esclarezca el hecho y él pueda recordar quiénes fueron esas personas. Pero también mencionarle que se solicita esa autorización porque pues así está señalado que sí se puede llevar a cabo, bueno, de acuerdo a qué artículos, bueno, 44, 354 y ese 376, ¿no? Por esa técnica del refresco de memoria que nosotros estamos solicitando para que Edgar pueda en este caso pues recordar, ¿verdad? Y que forma parte de nuestra defensa técnica y adecuada como principio constitucional. ¿Vamos bien? Y en el tercero nos dice que ya una vez que quedaron sentadas las bases, bueno, pues que ya él en este caso va a aceptar, ¿no? Que él ya aceptó que si le ponen en este caso la declaración, pues él pudiera reconocerlo. Ahora bien, también aquí es importante que llevemos el análisis de un criterio. Vamos a colocarlo en pantalla, permítanme tantito, para que vean, lean lo que se les está diciendo y puedan confirmarlo. En términos del 66, maestra, yo tengo este criterio, no sé si es el 2016-64-4, el sistema penal acusatorio de las diferentes versiones de la declaración de una misma persona. Es el que está en pantalla, Yolita. Ok. Gracias, maestra. ¿Alguien que nos pueda apoyar con la lectura? En términos del 66, maestra. Adelante. Registro Digital 2016-64-4, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, es en materia penal, es una tesis aislada. Sistema penal acusatorio, las diferentes versiones de la declaración de una misma persona, inculpado, testigo o víctima, incorporadas al juicio como dato de prueba o prueba, al no ser medios distintos, sino uno solo, son susceptibles de valoración conjunta con la posibilidad de sujetarlas al principio de contradicción. El dicho de un testigo, primero como dato de prueba y su posterior complementación, ya sea en el mismo sentido, retractándose o contradiciéndose, no implican dos medios de prueba distintos, sino uno solo susceptible de ser analizado en su integridad contextual.
A la luz del principio de contradicción, llevando todo al análisis por la incorporación mediante lectura, de modo que cuando existen diversas manifestaciones de una persona, ya sea como inculpado, testigo o víctima, todas ellas son susceptibles de valoración conjunta como resultado del juicio oral, al que se incorporan como parte del análisis convictivo que corresponde al órgano jurisdiccional, y todo ello sujeto a la posibilidad de la contradicción, a fin de precisar su posible eficacia demostrativa y en cuál de los sentidos en un examen integral que corresponde con el juicio oral, pero no quiere decir que los datos o versiones aportadas por el declarante de manera previa a la fase de juicio en forma automática y sin reparo carezcan de eficacia por no haberse rendido un juicio en sentido estricto, sino que ante esa posibilidad de multiplicidad de versiones o manifestaciones debidamente evidenciadas y por ende incorporadas como parte del juicio, forman parte de la obligada labor judicial de valoración de la prueba. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del segundo circuito. Es todo, maestra. Perfecto. Si nos damos cuenta, aquí nos está señalando que no implica dos medios de prueba distintos, sino que uno solo susceptible de ser analizado en su integridad contextual. ¿Vamos bien? ¿Recuerdan el artículo 265 donde nos señala que en este caso esa valoración se debe llevar de manera conjunta, integral y armónica? ¿Si lo recordamos? Ok. Ahora vamos a darle lectura al artículo 385. Mm, Permítanme. Si lo tienen a la mano, ya que está, permítanme. En términos del 66, si me permite. Adelante, Dar, para ir avanzando. Artículo 385, prohibición de lectura e incorporación al juicio de registros de la investigación y documentos. No se podrán incorporar o invocar como medios de prueba, ni dar lectura durante el debate a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público en la investigación, con excepción de los supuestos expresamente previstos en este código. No se podrán incorporar como medio de prueba o dar lectura a actas o documentos que den cuenta de actuaciones declaradas nulas o en cuya obtención se hayan vulnerado derechos fundamentales. Es todo. Perfecto. Si nos damos cuenta, aquí no cabe el segundo párrafo, pero pudiera ser, ¿verdad? Que pues sí quepa el primero. Ahora, en la última parte nos dice, con excepciones de los supuestos expresamente previstos en el código, ¿cuáles son los que ya les dieron Los lectura? que Ese ya vimos. 44, 354. ¿Vamos bien? ¿Sí vemos esa vinculación? Ok. Ahora, esto únicamente es por cuanto un refresco de memoria. ¿Por qué? Porque en este caso Edgar no recordaba, ¿verdad? No recordaba cuántas personas había porque él argumentaba que había transcurrido mucho tiempo. En la siguiente clase vamos a analizar un segundo ejemplo. Si les pido que lo analicen, les voy a mandar el video en el grupo para que puedan llevar un análisis o algo que se les haya pasado, ustedes lo puedan irlo analizando, y los que no hayan pues entrado en este caso a nuestro grupo, que no estén, ¿verdad? En ninguno de los tres que tenemos, creo que son tres, el que vamos a iniciar en enero y en el que estamos dándole seguimiento a este tema de interrogatorios y contrainterrogatorios, y me parece que el de mi rinconcito, no sé si todavía está activo. Pueden anotar mi número, me dejan un mensaje, o sea, los anotamos aquí en el chat. Ok, que sería el 228-181-0196, y con gusto se les envía el video para que lo puedan analizar con calma.
Ok, entonces vimos esa separación de los puntos que analizamos. El segundo, por así decirlo, ya llevar un análisis a profundidad, no lo podemos hacer como tal hasta que no veamos un tema en concreto y tendríamos que, pues, preparar una clase especial donde se les envíe material y que hagamos una pequeña argumentación entre nosotros y ustedes puedan llevar a cabo la identificación de cada uno de este tipo de preguntas. ¿Vamos bien? Lo vamos a realizar también, no se preocupen. Ok, muchas gracias, abogados. Nos vemos, pues ahora sí que en la siguiente clase, que sería el próximo jueves. Que Hasta tengan luego, maestra. excelente Nos fin. vemos. Bye. Gracias, saludos, buenas noches. Entonces.